Si tuviera que resumir Un lugar tranquilo día 1 en una frase, sería una sorpresa inesperada. Y empiezo así porque considero que tú ves el tráiler, tú ves los pósters, tú ves las imágenes y sobre todo el título, Un lugar tranquilo día 1, ¿no? Que es el origen de todo, el cómo colisiona estos bichos, estos monstruos que llegan de fuera en el caos del ser humano en el planeta Tierra y cómo el mundo sucumbe a estos bichos con oídos ultra definidos que escuchan a kilómetros de distancia, vienen y te destruyen sin ningún tipo de contexto, sin ningún tipo de explicación. Y esto es algo que realmente ha engrandecido a este universo que, digamos, ha establecido Krasinski. Que creo que, sin lugar a dudas, Un lugar tranquilo 1 fue un auténtico peliculón y una obra muy diferente dentro del género de terror, y su secuela engrandeció a la primera e incluso casi la superó o está prácticamente a la par. Las dos son grandísimas películas de terror que yo creo que ya de este siglo son un auténtico icono, y Krasinski ha podido conseguir cosechando ese éxito, ¿no? Fueron pelotazo de taquilla. La primera costó en torno a 15 millones de dólares, la segunda costó 50 y pico, y esta tercera ha costado 67 millones. Y claro, es una película que obviamente no está dirigida por Krasinski, que ese era el miedo, ya que, claro, si el director de las obras originales no está detrás, está ese miedo. Pero Krasinski ha sido uno de los responsables en supervisar la película, lo cual nos podemos quedar en una parte tranquilos porque ha estado supervisando la película y demás, y ha estado involucrado en el proyecto. Aparte, al ser una precuela, llama más la atención por el mero hecho de retroceder en el tiempo para ver cómo llega estos seres y produce el caos y la colisión con todo lo que se puede producir en muchas películas que hemos visto del entorno apocalíptico, del entorno de extraterrestres que llegan, seres que llegan, y ese golpe que podemos ver, como por ejemplo en películas de Steven Spielberg, La Guerra de los Mundos. De hecho hay una escena que recuerda mucho a La Guerra de los Mundos, o el caos más en tierra, ¿no? Desde el foco de los militares, como Invasión a Los Ángeles, creo que se llamaba, y muchas más películas que podría mencionar y podría hacer una larga lista. Pero he salido del cine con una sensación peculiar. Lo primero, y quedaros tranquilos, estamos ante una muy buena película, estamos ante una película que ha sabido separarse de sus dos antecesoras con muchísima diferencia, pero también tengo que decir que creo que va a generar bastante confusión en el espectador general, yo creo, y ahora profundizo en ello. Lo primero de todo, muy buenas cinéfilos y cinéfilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Sitocinema, y si te gustan el cine y las series, este es vuestro canal. Bienvenidos a la crítica sin spoilers de A Quiet Place Die One. Lo he dicho bien con mi super inglés, ¿eh? Esta película la he podido ver en un preestreno que han hecho aquí en Valencia y vengo a traeros mi crítica. Era una película que esperaba muchísimo, dentro del terror de las más esperadas. El tráiler tiene una pintaza y en el reparto tenemos a Joseph Kim, que ya sabéis que es un actor que lo ha petado desde Stranger Things y me parece un actor con muchísimo potencial. También va a salir en Gladiator 2, está saliendo un montón de proyectos y muy merecido, porque creo que es un actor que está demostrando tener un muy buen talento. Tenemos a Alex Wolff, que lo vimos en Hereditary, lo vimos en Old, que aquí también tiene un papel que está francamente genial, y tenemos a Jimon Hounsou, que este actor es mítico por Gladiator, lo hemos visto recientemente en Rebel Moon, y también su icónico papel en Diamante de Sangre con Leonardo DiCaprio. Y la estrella de la corona, la protagonista principal, una actriz que me gusta muchísimo, de 41 años, Lupita Nyong'o, que es una actriz que, o Nyong, no me sé su pronunciación, que es una actriz que me gusta muchísimo. Tiene un Oscar ya a su espalda, si no mal recuerdo, y es una actriz que aparte ha demostrado en el terror hacer cosas muy interesantes, sobre todo en el ámbito de una película que no me gustó nada, que es la de Us, ¿vale? La película de Us con Jordan Peele no me convenció en absoluto, pero he de deciros que Lupita estuvo francamente genial. Y de hecho, voy a deciros una cosa por meteros ganas. Aquí en esta película, yo me atrevo a decir, Emily Blunt también, obviamente, pero yo me atrevería a decir así en caliente, que a nivel interpretación de principio a fin, probablemente lo que hace Lupita con su personaje es la mejor de las tres películas. Porque hay una interpretación, obviamente, de tensión y terror, de no hablar y estar ahí con los bichos, y otra interpretación dramática del personaje.
Y eso es algo muy interesante, y los gestos, cómo gesticula, cómo reacciona a las cosas, cómo se tapa la boca, la forma en la que en ciertas escenas tiene que transmitir mucho al espectador. Aparte es una actriz que gesticula muy bien, que expresa la comunicación no verbal de una manera increíble, lo cual esto es realmente positivo. Y digo todo esto al principio cuando he dicho confusión, porque es un viaje emocional. Es una película romanticista con el sentimentalismo del ser humano. Y es una película que hay muchísimos minutos de metraje en los que no hay nada de tensión y profundiza en los personajes, volviéndose una película también en una gran parte poética. Y el final de la película, que me ha parecido muy buen final, te lo deja bien claro. Entonces, claro, ¿hasta qué punto es bueno esto? Cuando tú esperas encontrarte una película espectacular por cómo te la están vendiendo, una película con el caos de los bichos, la sangre, la brutalidad, que hay momentos brutales, hay momentos de caos, hay momentos en los que vamos a ver personajes morir, en cómo los protagonistas tienen que escapar de estos seres y demás, que hemos visto en las anteriores, pero no hay de esto mucho y no hay de esto a gran escala, sino tenemos una película de 100 minutos que dura 1 hora y 40, que se pasa realmente, tiene un ritmo lento, todo se ha dicho, pero que quiere de alguna forma contarte un viaje muy emocional porque los protagonistas tienen una forma de ser y una situación personal que conduce a ello. Me explico. El personaje de Lupita tiene una enfermedad, no voy a entrar en más detalles, voy a contaros lo básico y lo que pasa en el primer minuto de película, si no puedo hablaros de la película. Tiene una enfermedad muy jodida, ¿vale? Y esa enfermedad va a ser importante para el viaje del personaje y las decisiones que va a tener que tomar. Hasta que en determinado momento, el personaje principal se encuentra a Eric, que es el personaje de Joseph, creo que se llamaba Eric. Cuando se encuentra Eric, Eric es un personaje solitario, que está completamente solo. De hecho, sus padres están, lo dice, están en Londres, están allí en Inglaterra, y él está solo. O sea, digamos, no tiene nada que perder, por así decirlo, en la sensación que te da. El personaje Alex Wolff es el enfermero de Lupita, ¿vale? Que no es un personaje altamente importante, pero sí que tiene partes importantes, y luego los otros personajes no tienen tanta importancia. Entonces, es curioso porque estos dos personajes se encuentran y sin decirse mucho se entienden cada uno de ellos. De hecho, es muy peculiar que, bueno, también hay otro personaje que se llama Frodo y no es coña, que es un gato. Hay un gato que es el gato de la protagonista, que va a acompañarla durante toda la película. Vais a ver el gato hasta qué punto y cómo va a llegar, cómo el gato va a tener que sobrevivir a este caos y cómo el gato va a tener momentos de tensión en los que el gato dice, no, que no haga ruido, que no haga ruido el gato, que no haga ruido el gato, porque cualquier ruido que haga el gato, pues obviamente puede suponer lo que supone estos seres, ¿no? Luego es verdad que hay cosas de lore que se han visto nuevas en esta película. Por ejemplo, vemos cómo los seres duermen. Hay una escena de 1 metro que yo creo que es la mejor en tensión, la que hay un ser ahí durmiendo boca abajo. O sea, los seres parece ser que en la nocturnidad y bajo tierra duermen. Vemos también aquí, esto no es ningún spoiler, son simplemente cosas del lore que mola mucho, que os incentivo a contárosla para que lo veáis, y cosas que un poco cuentan más de estos seres, ya que en 2 películas no contaron prácticamente nada. Aquí vemos también como tienen como una especie de esporas, unas especies de esporas plantas que abren y se comen, o sea, se alimentan de ello, ¿vale? No nacen seres de ahí, sino se ve cómo lo abren, una especie de flor espora, y se ponen a comer de ahí. Otra pequeña cosa de un poquito de lore, ya está, no hay mucha más profundidad en ello. Entonces, sí que hay una cosa de la película que no me ha gustado, y es el momento que impactan, ¿no? El momento que vemos el caos, porque la película empieza y demás, y vemos como hay militares por las calles, vemos como que hay algo raro que se empieza a cocer en el ambiente, pero realmente en la película no hay perspectiva militar, no hay perspectiva de los civiles viendo la televisión, o sea, no cae en el efectismo de Hollywood. Y claro, esto es muy bueno porque sigo diciendo que profundiza en los personajes principales y su romanticismo con el viaje emocional. Pero puede también causar en un espectador promedio que quiera ver una película de terror brutal, y no es una película de terror brutal. De hecho, yo he de decir que a la película le falta bastante. Hay una cosa que sí que me ha decepcionado, para mí le ha faltado terror. Y le ha faltado las escenas de tensión que Krasinski dirigía muy bien. No digo que no las tenga, hay diversas escenas en las que hay tensión, en las que de alguna forma te sumerges en el viaje de la supervivencia de los protagonistas, en las que la cámara se mueve muy bien, creo que la película está bien dirigida, pero no tiene esa brillantez que tenía Krasinski a la hora de dirigir, de que cualquier sonido del personaje
suponía en el espectador que se te pusiese la piel de gallina, y la brutalidad de las muertes que tiene las películas de Krasinski, aquí tampoco las he visto. Hay rostros de sangre, hay personajes que salen volando, de pronto desaparecen porque viene una garra del ser y se lo lleva y demás, pero me ha faltado un poquito más de brutalidad. Pero, a cambio, esta película nos ofrece un viaje con el que vas a conectar muy bien con los personajes. De hecho, es muy posible que conectéis más con estos personajes que con los de las dos primeras, cuando a las dos primeras realmente se centraba en el núcleo de la familia, que eso era maravilloso y estaba muy bien. Aquí realmente se centra en el núcleo de sus propios personajes, sus gustos, sus pasiones, y cómo el ser humano, ¿no? O cómo estos personajes, en un mundo en el que de la noche a la mañana se ha vuelto posapocalíptico y de muerte, van a tener que luchar contra sus propios miedos, porque Joseph Quinn, por ejemplo, le entran ataques como de estrés, como de ansiedad. Lupita lo calma, Lupita tiene miedo a la vida en una parte, o eso es lo que te transmite el personaje, y no se siente bien, está triste, está depresiva. Esto en el principio se ve, y de hecho el director tiene diversos planos interesantes que te lo cuentan. De hecho la película tiene, como digo, escenas y planos bastante poéticos, y esto en los 5 primeros minutos de película hay una declaración de intenciones muy clara. Por ejemplo, os voy a contar una escena. Hay una escena en la que Lupita va a una especie de teatro. En el teatro hay un muñeco que está con un globo y empieza a volar con el globo, y de pronto el globo se pincha y el muñeco cae. Y Lupita sale. Y es un poco una metáfora, ¿no?, de cómo se siente el personaje, de que ella quiere salir, de que ella quiere volar, de que ella quiere vivir la vida, pero no puede. Y entonces la película tiene esas cosas. Entonces, claro, esto lo decía mi hermano muy bien y le doy la razón, que no ha caído en la típica película comercial blockbuster, que lo es en una parte, porque no deja de ser una película de 67 millones de terror y con monstruos. Pero dentro de eso nos da un viaje emocional y nos da un final muy atípico, y nos da cosas realmente maravillosas. Y yo creo que eso hay que valorarlo. Pero por la otra parte, creo que sí que tenía que haber... Mira, yo perfectamente a esta película le hubiera puesto 20 minutos más. Yo creo que a esta película le pones 20 minutos más o menos, porque hay una parte de la peli que sí que no me ha convencido, y hay una parte de la peli, en el núcleo de la peli, que hay 20 minutos que pierde un montón el ritmo. Un montonazo. Hay 20 minutos ahí que la película para mí decae muchísimo, y eso hace que el espectador pierda muchísimo la tensión y el espectador se sienta incluso confuso, que llega un momento que estás viendo una película más emocional que de otra cosa. Entonces creo que había que haber tenido un mejor equilibrio en la película, y creo que tenía que haber habido más terror, más brutalidad. Y otra cosa que no me ha convencido es el momento en que caen los seres y todo eso, todo pasa muy rápido, ¿vale? Ella está en el autobús, caen los seres, pim pam pum, y de una escena a otra ella tiene que asumir que ya hay seres por ahí que si hace ruido te matan. Pero me hubiera gustado ver más el caos en todo ello, ver más cómo el ser humano se somete a todo esto, y esto no se ve. Y eso una parte me deja un poco frío, porque sí que, por ejemplo, en la primera y la segunda hay escenas que se me han quedado grabadas. La escena del partido de béisbol en la secuela, en el principio con Krasinski, con los coches, la escena del bar, en la primera la escena de la bañera de Emily Blunt, y hay escenas de absoluto pulso de cirujano de tensión que se te pone la piel de gallina. Esta película, desde mi punto de vista, no las tiene. Solo hay una escena en un metro que está guapísima, ¿vale? El CGI, por cierto, muy bueno el CGI. El CGI, los bichos como se ven. De hecho, aquí los bichos es donde mejor lucen de las tres. Es espectacular. Y de hecho, es la película que se siente más grande de las tres. Más escenarios. El escenario va a ser Nueva York, metro, una pizzería, edificios abandonados. Toda la ambientación y la escenografía es muy buena, pero sin embargo se sigue centrando en los personajes. Hay alguna toma de mucha gente grupal y todo eso. De hecho, la escena de más caos es una escena en la que hay mucha gente por la calle y empiezan a venir los bichos. Esto sale en el tráiler, no os cuento más. Pero no vayáis a ver la película con esa expectativa. Ir a ver la película y que os sorprenda, porque aparte la banda sonora acompaña, y de hecho creo que de las tres es la que mejor banda sonora tiene, porque es la que más lo necesita. Y no sé si lo he mencionado, pero se me ha olvidado por completo, se me dio la pinza. El director es Michael Sarnowski, que este director fue el director de la película con Nicolas Cage, Pig, que si no habéis visto, recomiendo. Esta película la tenéis en Amazon Prime. Muy buena película y una de las mejores interpretaciones de Nicolas Cage de toda su carrera. Una película muy peculiar que va de thriller y drama. Muy peculiar esa película, en la que un hombre tiene un cerdo trufero, le secuestran el cerdo y tiene que ir a recuperar a su cerdo. O sea, esa es la historia, pero detrás de eso hay mucho más. Así que en resumidas cuentas, Un lugar tranquilo día 1 es una muy buena película. Para mí sería un notable.
¿Es mi favorita de las tres? ¿Es la mejor? Es que es raro. O sea, yo me sigo quedando con las dos primeras por el hecho de lo que son. Es una película de revisionar. Me gustaría revisionarla. Pero, desde luego que me ha dejado una sensación peculiar. No era la película que esperaba. Y esto es muy bueno. Porque dentro de que no esperaba lo que me ha dado, lo que me ha dado me gusta mucho. Pero, sin embargo, considero esas cosas que no me han terminado de convencer. Y creo que la dosis del equilibrio del todo en la película no ha estado. Creo que le falta más tensión, le falta más terror y le falta más brutalidad, cosa que las anteriores tenía. Y entiendo el romanticismo, entiendo el viaje emocional y entiendo que te separes de sus antecesoras, pero no te olvides de lo que hicieron grandes sus antecesoras. Que repito, no os confundáis, ya para terminar, no digo que no tenga tensión y no digo que tenga terror, que lo tiene, pero no a esa especie de elevado que esperaba. Así que bueno, ya os digo, aún así, de nuevo, Un lugar tranquilo hace otra muy buena película, ya es una trilogía, vamos, yo creo que dentro del siglo XXI del terror icónica, y veremos si Krasinski quiere hacer la tercera y la última, que yo creo ya que con 4 películas se quedaría este universo finiquitado. Y por cierto, como digo, Lupita impresionante en el papel. Así que ir a verla, porque es muy buena película y merece muchísimo la pena. Mi nota final en el hilo que tengo en Twitter. Seguidme también en Instagram, dejar un buen like, suscribíos si no lo estáis y muy atentos a mis redes sociales, que de aquí a breves anunciaré algo muy positivo. Gracias por vuestro apoyo, que es impresionante, os quiero muchísimo, dejar un buen like, atentos estos días al canal, que seguiré subiendo cositas muy interesantes. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.